Esta caminata. ¿Te hace bien? Sí. No, yo me lo digo. Este lugar aquí donde están todas estas casas también era un También era el sitio de heladero en el cual aquí la gente, los niños se venían a jugar volantín. Claro, y a patinar, en el tiempo que salieron los patines. El condominio que se ve allá, ese condominio está sobre un estero que está entubado. Era un tremendo estero que incluso se veían las cañerías por donde pasaba el agua, que estaban al aire en ese tiempo. El único dueño. El único. El único dueño del Gallo Giro. Con la hija ahí mayor. ¿Él se llamaba? Horacio Daza Velázquez. Sí, él ha sido el único dueño del local desde que partió. Sí, pues, Desde que partió el local ha sido el único dueño. Bueno, en realidad eran todas las calles de tierra, aquí, todas. No había ninguna que no fuera de tierra. Aquí aún viven los mismos dueños de antes, las mismas casas, los mismos rancheríos, como si el tiempo se hubiera detenido aquí. La cancha Caupolicán. Todo esto. Y después pasó a ser ocupado por el Yungay cuando le cerraron allá. Sí, y nos servía para cruzar también, para cortar camino también. Nos servía, pero esta fue una cancha y grande porque era una de las mejores canchas en su tiempo que tenía. Esto era todo un terreno teriazo que después lo cerraron con los años. ¿Sabes quién hicieron los condominios? Sí, pues se cerró cuando entubaron y se hizo el condominio. Claro. Antes no, el estero proseguía su rumbo, su curso. Pero no Pero tiene... esto era un forado inmenso, po. Sí, Era grande. sí, todo esto se achicó. Ahora no es nada, pero venía hacia acá. Hacia acá venía el estero. No, pero la canalización que le habían hecho era como hacia acá. Me acuerdo yo porque bajaban a buscar arena ahí, por don Antonio. Eso antes que estuviera. Esas casas no existían. La calle Chaurren pasaba por ahí, por donde están esas casas. Aquí en la esquina había una casa que fue sacada porque iban a hacer la calle. De aquí para allá había otra casa que también fue demolida y se la llevaron porque ocupaba la parte para entrar a hacer esta calle que ahora se llama Rivadavia. En esta línea pasaba el cerco de fondo, una alambrada. Por ahí donde van esa gente había un portón que era la entrada para la casa de servicio que estaba acá atrás en lo que ahora es calle Elqui. Y empezaba ya en la esquina donde vamos a ir a continuación, de allá partía el fondo y de allá estaban las primeras casas que se hicieron.
toda esta esquina, está el almacén de Don Floro, el almacén La Vega, que todos conocían el sector, para el lado de La Vega todos sabían que era para este lado. Para allá estaba poblado. Acá esto empezaba el fondo. Estaba la Quinta Recreo ahí. En esta esquina había un medidor de agua y un medidor de luz, de donde se sacó para hacer el primer colectivo. Aquí vivía don Juan Medel, que era el presidente de la Junta de Vecinos del sector El Bosque, y él fue el que organizó el traslado de nosotros hacia acá. Pasaron años, nosotros daban agua del otro lado, para un cañoncito así. Pasaba la cañería por el otro lado y yo compré cobre, compré yo el cobre y me lo saqué el agua de allá, del otro lado para acá. Aquí está la casa patronal del Fondo San José. Todo esto eran chacras. Tenían arboledas, plantán, verduras, cosas así. Los primeros habitantes que llegaron, de los que fueron trasladados del fondo del bosque, llegaron a vivir en esa casa, y que son la familia aquí del negocio y la familia de esta casa colorada que está acá. Fueron las dos primeras familias que llegaron a vivir en ese tiempo, el año 71. Nosotros llegamos en febrero del año 71, acá. ¿Cómo era? Esto era todo un peladero nomás. Estaba todo cerrado por todo el contorno, lo que da por Maturana, por La Urben, por Santa Margarita y Echaurra. Quedábamos nosotros ¿Se aquí a la recuerda entrada. usted dónde está la casa patronal? Sí, que fue la que pues, ocuparon la ustedes. que ocupamos, donde está la señora Nilda, ¿cuánto se llama? ¿Mm? Ahí estaba la La casa que tenía un patronal. corredor adelante. Sí, pues es el que estaba. Ya. Ahí tenía la casa. En ese tiempo esto todo era de tierra, entonces entre los vecinos nos organizamos en comité aquí, que fue el primer comité del sector que se formó aquí porque la Santa Elena venía con el comité formado. Nosotros formamos el comité aquí para hacer las calles, las cunetas. Allá había un pilón de agua y el otro pilón estaba por acá. Habían puesto 3 postes de eucalipto que tenían polletas y esas las prendíamos de dentro de la casa. Se prendían hasta las 10 de la noche. En enero más o menos llegó la primera gente que venía del campamento Santa Elena y nosotros, mi familia, veníamos de Limache. Y porque el primo vivía allá en la población y ya él le salió casa en Tronco, en Estero Viejo se llamaba en ese tiempo, una población nueva, la primera de las poblaciones que hicieron para el sector sur de Belloto. Entonces él nos cedió el terreno de acá y nos vinimos a vivir acá nosotros, pero nosotros vinimos como en mayo del 72. Estuvimos afincados también, igual como dice la señora, en la casa de la señora Rosa Caballero, pero todos le dicen la señora Rosa Luco, por el esposo. Y ella nos tuvo a nosotros un tiempo afincados ahí también, mientras nosotros conseguíamos una media agua, porque nosotros no teníamos nada. No teníamos media agua. Sí, pues este sector era como en esos años ya pintaba para ser el sector cívico como del sector, porque siempre esos terrenos, la gente en esa época fue muy respetuosa y no se tomaron nada, ni un centímetro de esos terrenos, porque en esa época las personas de la municipalidad que entregaban los terrenos dijeron que se iba a construir una escuela, un hospital, cosas así. También, entonces la gente fue muy respetuosa y no se tocaron esos terrenos, porque se esperaba que se construyera lo que ellos habían dicho. Bueno, pues todos sabemos lo que pasó en nuestra historia en el 73, entonces estos terrenos quedaron ya después a la usanza de que las autoridades que llegaron al poder hicieron lo que ellos quisieron nomás y no le preguntaron a la ciudadanía. Pues nosotros pues nos vimos nomás con un consultorio, con el jardín. En un principio nosotros teníamos una gran cancha, la que le llamábamos la cancha La Dijeder, y ahí se hacían todas las actividades deportivas del barrio. Y eso pues se perdió también porque construyeron el consultorio y el jardín, pues así que ahí perdimos la cancha y para un poco, no sé si para callarnos la boca o para no sé, pero nos construyeron la placita ahí que nos pusieron unos juegos y se inauguró con harto, bien apoteósica la inauguración
¿Qué año fue eso? En el año 78, me acuerdo, 76 o 78, que nos inauguraron la plaza, me recuerdo que la hizo la DGD. Porque la comunidad de Rosenquist y los aledaños hubiese sido una de las poblaciones más potentes de Villa Alemana en cuanto a la convivencia social de la gente de esa época. Porque si bien es cierto, nosotros después nos fuimos disgregados como niños a estudiar a distintas escuelas de Villa Alemana, po. Sí. Y eso yo creo que nos perjudicó como niños de esa época, po. Yo creo que para la Gloria igual, la Gloria llegó chiquitita, yo también andando por ahí por la edad de la Gloria, y fuimos a las escuelas del barrio. Pero pienso que hubiese sido un bien haber tenido la escuela aquí en el mismo barrio y habernos criado todos juntos hasta... Yo creo que habrían lazos más fuertes hasta el día de hoy. Sí. Pienso que eso era parte de la historia que nos la robaron. Aquí llegó mucha gente del campo. Entonces están acostumbrados a estar encerrados. Por ejemplo, la abuela ahí usted no lo va a salir para ningún lado. Encerrado debajo de los árboles ahí. Va a conversar con... Sí, a conversar, sí. No conversa con nadie. Y así... Ahora no, ahora ya la población es más tranquila aquí. Más tranquila. Aquí no pasa nada. Cuando llegué aquí yo había una sola casa. Llegamos en una ramada aquí nosotros. ¿Aquí mismo? Aquí mismo. No había agua, no había luz. Sí, acá. Y ahora mire cómo está. Si eso no me puedo creer yo. Y mi marido dijo, vaya a ver vieja que después vamos a estar como en la ciudad nosotros. Y así como no teníamos agua, luz. Él hizo un pozo ahí. Y cada uno hacía su pozo. Subíamos, por ejemplo, rompíamos una parte, lo subíamos ahí, tirábamos la tierra a la otra, hacíamos media luna. Así lo llevamos. Entonces tiramos a la media luna, después para arriba, hasta llegar arriba. Y la señora nos ayudó. Mi señora me ayudó harto. Y para hacer la casa también. Primero llegamos con una media agüita aquí. Una media agüita. Y unos palitos poníamos de cierro para marcar el territorio. Y nosotros cuando lo vendió el dueño del punto, porque esto se lo iban a quitar. Ahora le iban a quitar este punto, porque este punto no producía nada de alimento, producía puro vino. Entonces el gobierno de Frey, este punto lo iban a quitar. Ya. Y como él era de la izquierda. ¿Rosenquist era de izquierda? Sí, pues eran nombrados como... No pensó nunca entregarlo. De la izquierda. Así que lo llamó a todos nosotros y lo sacó a las parras, mismo lo sacó, pues. Él con el rector sacó, limpió todo las parras. Y empezó a marcar los terrenos a la pinta de él. Y ahí lo dijo, ya cabrón, que aquí tienen 100 pesos, tráigame 100 pesos y lo di un pedazo. El terreno estaba marcado así, todo para allá, todo para allá, los otros para allá. Encuentro que para ellos fue más sacrificado que para nosotros. O sea, nosotros tuvimos, no sé, ponte tú problemas con luz, con problemas con agua, pero ellos cuando recién llegaron, yo estaba como sea, escuchaba a las personas, las del lado de allá, y pero, o sea, ellos la tuvieron que sufrir harto para obtener a lo que tienen ahora. A nosotros no nos costó tanto como a ellos. O sea, y menos, por lo menos por mi parte menos, porque yo ya de otra generación, o sea, fue mucho más avanzado. A pesar que igual los avances lo hemos visto hace pocos años atrás, porque mi mamá es la que postuló a la ampliación, entonces por el sacrificio de ella acá y porque ella se ha movido en todas partes, están los avances que hay ahora acá. Nosotros nos juntábamos mucho como vecinas. Nos juntábamos mucho, de repente si alguien tenía algún problema, tratábamos por lo menos entre todas nosotras de hacerle un poco de mercadería, un poco de dinero, o sea, lo que pudiéramos, para poder ayudarla mientras estaba pasando en una mala situación. En ese sentido nosotros siempre hemos sido como bien solidarios. Eso nunca se ha perdido eso.
yo soy nacido y criado aquí digamos, en esta casa, porque esto era de mis padres antes. Esto data del año 35, la construcción de la casa, de las dos casas, porque aquí esto es, antiguamente lo nombraban como edificio, esta parte era el primero y ese era el segundo, arriba, por lastra. Esta es una sola propiedad, pero el negocio data del año 35 más o menos. O sea que yo aquí soy nacido y criado, esto era mi padre y me lo dejó a él. Y bueno, y lo seguimos manteniendo como restaurante tradicional. Siempre he tratado de mantener el negocio, el famoso gallo giro. Aquí antiguamente se hacían peleas de gallo. Y mi padre le puso el nombre al negocio el gallo giro porque se trata de una película mexicana. Entonces él ahí, seguimos nosotros, continuamos la tradición de este negocio, con la clientela, con la música, con guaso. Aquí antes llegaba mucho. Aquí se formó, se inició el club Los Acampados de Villa Alemana, un club de guaso muy antiguo. Los primeros pobladores que llegaron acá fue el matrimonio Romero Lobo, la señora Josefina y su esposo don Arnoldo Zúñiga, que se alojaron en la casa patronal, una casa que había acá, a esa altura, frente a donde está esa micro, más o menos empezaba la casa patronal. Donde está la micro, había una casa de 2 pisos, que era la casa del administrador del fondo. Había un pimiento, como 1 metro de diámetro aproximadamente era el tronco y unos 10 metros de alto por lo menos. Fue cortado. Y más hacia el poniente estaba unos bodegones grandes que era donde se fabricaba el vino. Bueno, todo lo demás era un peladero, un desplaye, un matorral total, porque esto había estado abandonado el fondo. Entonces cuando llegamos, yo fui el tercero en llegar, llegué aquí al frente. Armamos una piececita, nos vinimos y nos abastecíamos agua de un medidor que tenía la casa al fondo, que está ubicado en Maturana 1200. Ahí había un medidor de agua y un medidor de luz, de quienes nos autorizaron más adelante nosotros para que nos hiciéramos un colectivo con esos empalmes que habían ahí. El comedor también me acuerdo que había un comedor que estaba en la misma calle, a la altura de Huasco, que estaba en toda una esquina y ahí comíamos casi todos. Sí, la mayoría no eran familias acomodadas, así que todos comíamos en ese comedor, hasta bien grandecito. Igual que en ese tiempo había re poca televisión, así que la pura señora de la casa de la esquina, en la salida de Maturana, tenía un televisor, así que pagábamos $1, me acuerdo, y podíamos ir a ver los monos que queríamos y divertirnos un rato para salir de la rutina. Porque Rosenquist era un loteo que se llamaba San José de la Palmilla, que había sido generado por la familia Rosenquist, que eran los dueños del fondo San José de la Palmilla. Esa parcelación se había efectuado más o menos alrededor del año 55. Se generó un primer plano de parcelas y posteriormente, en el año 70 más o menos, hubo otra fraccionamiento o subdivisión que al final se superponieron, y como fue un loteo que no tuvo urbanización, fue declarado en situación irregular. Hubo que trabajar bastante, porque como les decía yo, no había calle. Entonces en ese comité que formamos se acordó delinear calle, hacer cunetas, poner la postación de la luz, que todo lo hacíamos así en forma provisoria. Entonces nos organizamos para trabajar todos los fines de semana. Porque habían algunas personas que le habían comprado al señor Rosenquist.
habían algunas personas que le habían comprado el Servio, que habían ido al Servio y decían, mire, podían acreditar derechos respecto de los terrenos, entonces le estaban abonando al Servio. Y había una gran masa de personas que les habían instalado las autoridades municipales. Las habían instalado, le habían entregado un terrenito de anteriores administraciones. Entonces había 3 condiciones de llegada al terreno, de las cuales solamente los que reconocían derechos del Servio los podía dar solución porque estaba dentro de lo que su legislación específica le permitía. Pero toda esta masa de ocupantes, de alguna manera puestos por un municipio, por una autoridad, por el regidor tanto, por el señor tanto, ¿cómo lo cogías esto en términos legales? ¿Cómo le dabas como un sustento para poder radicarlo? El lugar que todos recordamos es la parte donde estaba rota la cañería, que todavía ya está por encima del pavimento. La cañería del agua potable eran 2 tubos. Y ahí había un sauce enorme. Entonces nosotros nos colgábamos del sauce y nos tirábamos gritando como Tarzán. Y a veces se nos cortaban las ramas y nos pegábamos. El solazo, pero abajo había chépica. Y nunca voy a olvidar el olor de ese rincón. Era el olor del poleo, había poleo. Y habían chilcas, con las chilcas hacíamos varitas, las teatinas para cazar lagartijas. Tanta cosa bella. Esos son los recuerdos, yo diría, criollos del barrio. Pasaba la micro que venía de la población Prat pasaba a las 8. No tenía reloj la gente. Acá al frente estaba don Pepe, un italiano, el dueño primario de esta propiedad. Y de acá le pegábamos el grito, don Pepe, ¿qué hora es? 7:25, decía el italiano. Era el reloj. Él tenía reloj, los demás no teníamos reloj. Y también nos guiábamos por la micro, porque venía tocando la bocina desde la población Prat. Y esperaba 3 minutos, 2 minutos, una micro antigua, moderna para la época. Y uno salía corriendo a tomar la micro que iba para Valparaíso. Y la micro iba por lo que era el Parque El Salitre, una vuelta impresionante. Se generaron los primeros programas con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se generaron los programas que se llamaba de lotes con servicio o de casetas sanitarias, que era un programa que lo dirigía el Ministerio del Interior y que era dirigido especialmente a los municipios, y ahí metimos este tema. ¿Te fijas? Cuando se produjo esto, esta cuestión, vinieron gente del BID, analizamos cómo lo hacemos, y en definitiva con eso nos pusimos a tiro en campaña. Estaba Ricardo Luna, ingeniero, que estaba de SECPLA en esa época acá. Él hizo los proyectos de urbanización, proyectos de agua, alcantarillado, y postulamos a eso. Se daba un valor por cada vivienda que nunca después se les cobró a las personas, y pudimos hacer, me parece que hicimos como 3 o 4 programas de lotes con servicio, uno de 200 lotes, otro de 800 lotes, y así se pudo urbanizar todo. Y teniendo urbanizado todo, pudimos empezar el proceso de entrega de las escrituraciones. Yo tenía que salir de aquí más o menos como a las 5:30 de la mañana, caminando hasta allá hasta el centro. Venía a Valparaíso para tomar un micro de movilización para irme a trabajar a Valparaíso, trabajar en la construcción. Y ese era y en la tarde pegarme la caminata de vuelta para acá. A veces tipo 8:30 de la noche que llegábamos, la señora teníamos aquí en la parte de atrás, teníamos ubicada la media agua, llegamos con una media agua aquí, y ella tenía que ponerme un choncho en la puerta de la casa, mejor en la esquina del sitio,
Y yo de allá arriba, de donde estaba, que es la primera casa patronal que nos la deshicieron, de allá yo miraba para poder saber dónde tenía que llegar, pues, y ubicarme. Pero ya con el tráfico se había hecho una huella, así que yo seguía la huella nomás. En primer lugar, cuando hizo el pozo mi esposo y me dice, oye vieja, amaneció con agua el pozo. Y yo, como siempre lo hemos hecho broma, dije yo, no, este hizo piché ahí y me va a hacer que yo crea que agua. Le digo, no, porque hayamos dejado el chuzo enterrado abajo. Y le digo, no, si no, sí vieja, sí tenemos agua. Y me bajé, pues, me bajé abajo y sacamos el agua esa y empezó como que hervía la agüita abajo en el pozo. Y ya al otro día ya amaneció, subía como 2 metros más o menos, habría subido en la noche de un día para otro. Bueno, hasta que ya tuvimos nuestra agua propia y después algunos vecinos que empezaron a llegar nos venían a pedir agüita y nosotros le dábamos agua porque era un pecado no dar agua si había. Dupré, a diferencia de Rosenquist, yo te mencionaba que todos, incluso por ahí te mostré un documento en que la mayor parte de las propiedades son del año 20 e incluso diríamos que años anteriores. Grandes propiedades, ¿no es cierto?, en los cuales le dieron ese toque a la gente de hacer cosas hacia adentro, con espíritu cooperador, cordiales, afables, solidarios con otros vecinos en el caso de una desgracia, un fallecimiento. Porque en primer lugar, yo le decía, fíjese que en tal parte hay varios hoyos y el amigo está pasando por ahí, ¿por qué no un día? Bueno, los que puedan ir yo los acompaño, porque yo siempre estaba presente con ellos ahí. Ya, íbamos con la carrera para el hoyo, ponían ropa de trabajo, llegábamos a tapar hoyitas, ya está. Después los pasaba a hacer de una bebida. Pero participaban todos, ayudaban en eso, andaban preocupados de eso, don Juanito, hacer alguna cosa, hay que acompañarlo a alguna parte, porque nunca me gustó andar solo tampoco. Siempre hay que andar con uno al ladito, sobre todo en las directivas con mejor razón. Testigo, pues, de lo que se dice, de lo que se habla, o de lo que se oye. Llegamos a vivir a Rosenquist, para nosotros era una sola Rosenquist, no había Rosenquist Sur, no había Rosenquist 1, ni Rosenquist 3, éramos todos uno solo hasta el Peumo, llegábamos al sector de Rosenquist. Y los recuerdos yo que tengo es que hubo mucha organización de base en un principio, por muchas necesidades básicas, como tener agua, alcantarillado, luz, entonces los vecinos estaban muy bien organizados. Había mucha lucha también, arraigada políticamente. En ese tiempo se estaba también luchando en Chile porque hubiera un presidente, Salvador Allende. Nosotros vivimos mucho ese proceso como vecinos y también cuando llegó el tiempo de la dictadura militar también vivimos en carne propia también todo lo que nos trajo la dictadura, y eso parte de la historia que mucha gente quiere borrar, pero es la realidad. Bueno, yo pienso que la mayor organización que salió desde la Rosenquist fue la agrupación de juntas de vecinos, que ha sido algo relevante en toda Villa Alemana. Nosotros como juntas de vecinos Rosenquist o como Rosenquist en general, la población Rosenquist siempre ha manifestado un cierto grado de respeto hacia la comunidad en general en Villa Alemana por el sentido de organización que tuvo durante muchos años. De hecho, los dirigentes de la época cuando se llegó a vivir acá, desde los años 65 hasta el 73, fueron líderes comunales. Ellos además fueron capaces de liderar cuestiones de región y fueron los primeros organizadores de las uniones comunales de juntas de vecinos de Villa Alemana por allá por el año 70. Para no ofenderme, me miraban, para no decirme que estaba loco. Y mucha gente lo tomó así. Usted, don Juan, está perdiendo el tiempo aquí. ¿Usted cree que algún día hay luz, agua en este peladero aquí? ¿Ah? Menos una calle pavimentada. ¿Cuándo hay un vehículo aquí en estas calles así? Pero yo siempre, toda la vida fui optimista. Y mirando hacia allá. ¿Usted me dice que es una realidad? La población ahora, la gente dice, oye, don Juan tenía toda la razón, otros me decían que yo era brujo. ¿Cómo voy a adivinar yo tantos años? Es que el progreso es así.
Al principio, como había muchas necesidades, la gente tuvo que verse obligada a participar. Si bien es cierto, el que no participaba en esa época se perdía de todo lo que nosotros necesitábamos, se perdía de tener su conexión al agua potable, a la luz. Y también, como había tanta necesidad de vivienda, éramos todos como pollitos guachos, llegamos a vivir acá, entonces necesitábamos sentirnos cobijados de alguna manera. Y ese cobijamiento vino desde la Junta de Vecinos, de estos grandes líderes que nosotros tuvimos en esa época, que fueron capaces de organizar a toda una gran masa de gente. Porque yo no estoy hablando como hoy una asamblea de 80 personas, yo te estoy hablando de 500, 600, 1000 personas por reunión, donde los dirigentes se tenían que subir arriba de unos bancos, unas piedras, para poder hablarle a toda la gente. Y ellos se organizaron de tal manera que la información llegaba a todos los sectores. Se organizaron primero por cuadra, por manzana, por lote. Primero por lote, por manzana, y después delegados de manzana, delegados de cuadra, donde la información llegaba oportuna, y eso sucedió muy bien acá en Rosenquist en esa época. Y bueno, por el paso de los tiempos ya se ha logrado tener algunas sedes vecinales, que al menos la sede, yo creo que la sede madre, yo podría decir de alguna manera, Rosenquist 1, que fue aquí en este sector donde confluyó toda la actividad. Ellos en el tiempo se han seguido, y muchas de esas personas que lideraron en ese tiempo, ellos querían tener su sede vecinal. Los grandes líderes pues quedaron divididos porque la unidad vecinal se subdividió en distintas juntas de vecinos, y bueno, en ese tiempo la gran organización quedó en Rosenquist 1, que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Entre los cambios más notorios, diría yo, si lo miro en forma positiva, el haber podido acceder a todas las comodidades, agua, luz, alcantarillado, y ahora con el programa Quiero mi barrio, que hemos mejorado la iluminación, ha sido posible los pavimentos participativos, y en aquellos casos en que el pavimento participativo no contemplaba las veredas, ahora tenemos la oportunidad de tener las veredas y hacer un barrio amigable, caminable, y también que ha permitido que la gente se empodere más con el lugar en el cual habita. Si esta población tiene todo, ya está completa ya realmente, que faltarán detalles, pero tiene lo más que tiene, la organización completa, es porque aquí hubieron dirigentes honrados para trabajar. Eso lo planteo siempre ante las autoridades, lo he planteado siempre. Porque esta población es joven. Es joven. Prat tiene más de 100 años, Prat. ¿Qué es lo que tiene Prat? El alcantarillado fue autoconstrucción. Cada vecino tenía que pagar por los tubos que le correspondían a cada casa, y por ejemplo 10 tubos, 5 tubos o 15 tubos, y un adicional de 100 pesos en ese año. ¿Cuánto se cobraba? 100 pesos procede, o sea, para juntar el dinero y para comprar la sede, la Junta de Vecinos. Trabajó mucho, tanto aquí en la población de Upré, porque la luz también se cambió en el tiempo de él y en el tiempo de don Raúl Bustamante. En el primer periodo de don Raúl Bustamante se cambiaron las luces, porque esta calle Maturana, sí, pues oscuro, y se cambiaron las luces. Yo soy María Araya Campos. Tengo 79 años ya cumplidos, y vivo aquí todo ese tiempo, del año 29 que nací, vivo aquí en esta casa. No había luz, no había agua, no había alcantarillado, nada. No habían colectivos como ahora, no habían micros, había que ir así nomás a pie al centro. Bueno, en ese tiempo había harto trabajo voluntario. La gente, venían jóvenes del centro, de diferentes instituciones y partidos políticos, de repente eran bien unidos. Es grande esta población de Upré.
si no es muy chica. Entonces me tocaba bastante el trabajo y muchas veces me iba mal, otras veces no. Incluso no hace mucho, eran como 2 años atrás, me habían propuesto para que fuera presidente de la Junta de Vecinos de Upré. No, le dije yo, basta, con todo el trabajo que hice, no, y menos con la edad ahora, menos todavía. Sí, María hace ya 14 años que falleció. Bueno, el adelanto que nos marcó a nosotros fue cuando nos pusieron los postes de luz y cuando nos hicieron las casetas. Que antes teníamos baños de estos de hoyo nomás, que eran bien las moscas y todo eso, aunque bueno, algunas los manteníamos súper limpios. Teníamos claro que teníamos que tener cal o ceniza para meterles de repente y tenerlos limpios y tapados. Eso yo creo que los marcó, y ahora el último, yo creo que el pavimento, que bueno, no es pavimento, en realidad es asfalto, pero igual mejora la calidad de vida, ¿cierto? Es parte de esta historia la organización y la participación de los vecinos, por motivos por los cuales antes se movilizaba la gente, para tener todos estos servicios básicos, y las organizaciones que se formaron y los logros que obtuvieron. Siempre han estado los clubes deportivos, las juntas de vecinos, las señoras que se reúnen como centros de madre, ahora los clubes del adulto mayor, que son recientemente nuevos, como el 2000, 1998 más o menos, que empezó la gente ya más adulta a reunirse y que también son parte de las organizaciones vivas de cada barrio. Y también consideramos importante recuperar nuestras costumbres, nuestras tradiciones y todo aquello que nos identifica y nos distingue como una comunidad del área sur de Villa Alemana. En el marco del programa Quiero mi barrio se está haciendo un taller de historia local, en el cual están participando los vecinos. Eso más o menos desde el mes de julio, una vez a la semana, nos juntábamos, más o menos alrededor de 20 vecinos, y empezamos a hacer memoria y a recordar cómo era nuestro barrio y qué cosas han sido importantes y cómo hemos ido evolucionando a veces sin darnos cuenta. Bueno, y los talleres que fueron súper importantes y en los cuales las personas han seguido participando. Y ahí la gente empezó a contar su versión de cómo ellos recuerdan el barrio, de cuáles eran sus necesidades y cuáles eran los problemas que el barrio tenía. Yo llegué de 30 años y ahora ya tengo 68. Vi todo lo que hubo que hacer y eso es lo que le hace a uno querer lo que ha progresado en su lugar. Verse realizado en la vida con lo que ha ido consiguiendo. Por eso quiero mi barrio. Porque es un barrio distinto, con grandes espacios, todavía conserva su característica, su identidad de grandes propiedades con grandes frentes. Todavía tenemos la privacidad, podemos, ¿no es cierto?, poner música a nuestro gusto sin molestar a nuestros vecinos. Y lo principal que existe es el sentimiento de cordialidad, de amistad y el saber que de siempre somos los mismos, que nos queremos y que siempre nos vamos a apoyar y que nos reconocemos como vecinos y como amigos. Me gustaría ver mi barrio de una manera ejemplar, bonita,
Cosa que cuando uno ya no existe en esta tierra y tengan los hijos de uno, disfruten de un barrio bonito, qué sé yo, con todas sus tradiciones, que esto siga adelante, que este negocio ojalá nunca se termine. Uno se encariña porque como seres, bueno, aquí yo creo que somos una gran familia porque, no sé, uno vio tantos niños chicos, todos llegamos aquí, me han dicho de la quinta, y todos los matrimonios que llegamos jóvenes, con niños chicos, todos, ¿cierto? Y aquí vimos crecer nuestros cabros y ahora ya estamos viendo crecer los nietos. Bueno, los nietos están todos por fuera, de alguna. La mayoría les dieron casa por otros lados y vienen de visita para estos lados nomás, pero a todos los jóvenes ya que habían, los conocimos niños, los conocimos desde chicos. Y por eso me siento satisfecho, me siento tranquilo. Y un placer grande que me da cuando la gente me saluda, Juanita, siempre lo acordaremos, ¿se acuerda cuando estaba tan mal yo y usted me tendió la mano? Porque soy así, nací así, y le agradezco todos los días a Dios esto. Y me da y me sigue dando. Salud, el cariño por los niños. Quiero mi barrio porque aquí crecí, porque acá tuve los primeros pololeos, porque aquí me robé los primeros damascos del vecino, antes que crecieran los de mi casa. Porque acá íbamos a pampanear con los que hoy son varones grandes como yo, después de la cosecha de la uva, a las viñas, porque dejaban los pampanitos. Entonces nosotros íbamos con un canasto a sacar esos pampanitos para comer uva, porque no había. Hoy todos tenemos parra. ¿Por qué quiero mi barrio? Porque llegué a vivir muy niña y pienso que todo ser humano debe sentirse identificada en un lugar para vivir, para sentirse pleno, para sentirse hombre o mujer, desde sus raíces, con su costumbre, con su cultura. Y por eso yo quiero mi barrio y quiero que mi barrio sea grande, que sea con toda la comunidad que necesitan la gente de Rosenquist para vivir gratos, amenos y con una identidad de barrio como es Rosenquist.